Capítulo 7. Ellos hicieron su camino de regreso a través de los pasillos del centro comercial abandonado, sin molestarse en tener cuidado con sus pasos, o las vigas de sus luces. Tanto por ser astuto, dijo Charlie sombríamente, pero nadie respondió. Por consenso en silencio su ritmo se aceleró de manera constante. En el momento en que llegaron a la zona de aparcamiento que estaban casi corriendo. Al ver su coche al salir de la puerta principal, Charlie sintió un alivio casi física para verlo, como si fuera un viejo amigo. Alguien debería estar aquí, dijo, haciendo una pausa con la mano en el pomo de la puerta. No podemos dejar Carlton. No, dijo Marla firmeza. Nos vamos, ahora. Se miraron con sorpresa por un momento, de repente, ella estaba hablando con ellos todo el camino que ella habló con Jason. Hermana sabe mejor. Lamar y Jason se miraron, pero nadie dijo nada. Vamos a la ciudad. Todos nosotros, añadió, dando a Charlie una mirada de advertencia, y estamos encontrando ayuda. Se apresuraron en los coches. Mientras Charlie se puso al volante, John se metió en el asiento del pasajero, y ella sonrió con fuerza hacia él. Jessica subió a la parte trasera, un momento después, y ella sintió una pequeña decepción. Ella había querido hablar con él a solas. Estamos corriendo en busca de ayuda, no es una fecha, se reprendió a sí misma, pero que en realidad no había sido el punto. Se sentía seguro, una piedra de toque en medio de las cosas extrañas que estaban ocurriendo a su alrededor. Ella lo miró, pero él estaba mirando por la ventana. Sacaron del lote, tras el auto de Marla rápido que corrió en la oscuridad. Cuando llegaron a la ciudad, Marla tiró de su coche a un lado de la calle principal y se detuvo, y Charlie siguió su ejemplo. Antes de que el coche se había completamente detenido, Jessica saltó del asiento trasero y comenzó a correr. Marla seguido, a un paso atrás. Se detuvieron frente a la sala de cine, y solo entonces Charlie ver que había un policía en uniforme debajo de la marquesina, recostándose contra su coche blanco y negro. Sus ojos se abrieron a la vista de las mujeres jóvenes disparaba hacia él, y él dio un paso involuntario hacia atrás como Marla empezó a hablar sin detenerse para tomar aliento. Por favor, tienes que venir, Marla estaba terminando como los demás atrapados. El policía parecía un poco desconcertado. Tenía una cara de color rosa brillante, y tenía el pelo tan corto que estaba totalmente cubierta por el sombrero. Era joven, tal vez a mediados de los años 20, Charlie se dio cuenta, y él los miraba con escepticismo. ¿Esto es una emergencia real?, dijo. Es posible que no se den cuenta, pero las bromas que usted puede conseguir en un verdadero problema. Jessica puso los ojos y dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. No estamos jugando una broma, dijo secamente, y Charlie recordó de pronto lo alta que era. Nuestro amigo está atrapado en ese centro comercial abandonado, y es su trabajo para que nos ayude. ¿El centro comercial? Él parecía confundido, luego miró en la dirección que habían llegado desde. ¿Qué centro comercial? Sus ojos se abrieron, y luego frunció el ceño a ellos en tono de reproche, mirando notablemente como un padre decepcionado pese a su juventud. ¿Qué estabas haciendo allá arriba, en el primer lugar? Charlie y Marla se miraron, pero Jessica no parpadearon. Hacer frente a nosotros más tarde. Él está en peligro, y usted tiene que ayudarnos, oficial. Ella se inclinó y miró a su tarjeta de identificación. Oficial de Dunn. ¿Quieres que me vaya al departamento de bomberos? A pesar de su miedo, Charlie casi se echó a reír. Jessica dijo como si estuviera en una tienda, amenazando con tomar su negocio a otra parte. Era tan absurdo que debería haber conseguido su no más de una mirada perpleja, pero Dunn alcanzó la radio a toda prisa. No, dijo. Aférrate. Apretó un botón y la radio emite una corta ráfaga de estática. Charlie sintió un breve escalofrío al oír el sonido, y como ella miró a su alrededor, vio a John tensaba, y Jason toman un pequeño paso más cerca de Marla. No parecía darse cuenta de sus reacciones, Dunn ladrado sonidos incomprensibles en ella, hablando en código policía, y Charlie de repente tuvo un destello de la memoria, de correr por el patio, susurrando en walkie-talkies con Marla. Nunca pudieron entenderse entre sí sobre los juguetes baratos que su padre había encontrado en la papelera de gangas de droguería, pero no importa. Comunicación real no era el punto. Charlie, vamos, Jessica le gritó, y Charlie regresó a sí misma. Todo el mundo se dirigía hacia los coches y apilado de vuelta en Marla sacó delante, y el policía la siguió, con Charlie en la retaguardia. ¿Por qué no tiene la sirena?, dijo Jessica. Su voz era delgada y frágil, como si sus únicas opciones eran una lengua afilada, o las lágrimas. Él no nos creen, dijo John en voz baja.
Él debe tener la sirena, dijo Jessica, y esta vez fue casi un susurro. Nudillos de Charlie eran blancos en el volante, mientras miraba de frente a las luces de colas rojas de la policía. Cuando regresaron al centro comercial, Jessica corrió por delante, lo que obligó al resto de ellos a correr detrás de ella. Charlie no le importaba. Se sentía bien para correr, con propósito. Lamar estaba hablando con el policía mientras corrían, gritando por encima del ruido de sus pies, ruido sordo. El restaurante es todo tapiadas, pero hay una puerta abierta a la izquierda, dijo, las palabras rotas por su respiración irregular. Detrás del plástico, se mueve It, oscura allí. Carlton huele a pies. Paso del oficial. Dunn tartamudeó brevemente, pero recobró la calma. Cuando llegaron al callejón que desaceleraron su ritmo, moviéndose con más cautela por el pasillo estrecho hasta que llegaron a la puerta. Ayúdanos, dijo John, y Dunn se adelantó para ayudar con la plataforma. Llamaron de nuevo demasiado rápido, el contenido traqueteó y bamboleó. La plataforma lanzó hacia atrás, y herramientas, cables y latas de pintura llenos de clavos se estrelló contra el suelo. ¡Ay! John gritó como un martillo rebotó en el pie. Todos ellos vieron como las cosas esparcidas, algunas rodando y desaparecer por el pasillo oscuro. ¿Qué? Jason gimió, y todos ellos levantó la vista del derrame. Estaba apuntando a la puerta. ¿Qué es esto? Marla se quedó sin aliento. La puerta tenía cadenas atadas a través de ella, de arriba a abajo, 3 enormes candados que sostiene a todos juntos. Los enlaces que se atornillan en el marco metálico de la puerta, y ellos estaban cargados de sueño, demasiado pesado para cortar sin necesidad de herramientas especiales. Todo estaba oxidada. Toda la cosa parecía que había estado allí durante años. Charlie se acercó a la puerta y tocó una cadena, como para asegurarse de que era real. Esto no estaba aquí, dijo. Las palabras suenan inane mientras hablaba. Tenemos que sacarlo. Jason gritó con voz entrecortada, con las manos tapándose los ojos. Bonnie va a matarlo, y que es mi culpa. ¿Qué está hablando? Dijo el oficial de policía, mirándolos con renovada suspicacia. ¿Quién es Bonnie y por qué ella va a hacerle daño a su amigo? El ser que es un robot, dijo Charlie rápidamente. Los robots de Freddy Fazbear todavía están allí, y todavía funcionan. Me acuerdo de ese lugar, dijo Dunn, y su voz se suavizó por un momento. Yo solía ir allí como un niño. Hizo una pausa, como si quisiera seguir adelante, algo asentamiento nostálgico en su rostro por un momento fugaz. Él contuvo rápidamente, y se aclaró la garganta. Él vino a la vida, Jason insistió, ya no hacer el esfuerzo para ocultar sus lágrimas. Dunn se agachó a su altura, su ablandamiento de tono. ¿Cuál es tu nombre? Se preguntó. Tenemos que sacarlo, repitió Jason. Su nombre es Jason, dijo Marla, y Jason miró. Jason, dijo el policía. Puso una mano sobre el hombro de Jason y se puso en cuclillas para que coincida con su estatura, mirando a los demás con una sospecha obvia. ¿Cree que le hizo decir eso? Charlie se dio cuenta. Jason se retorció en las manos de Dunn, pero el oficial no lo dejó ir, mirándolo a los ojos para hacer la siguiente pregunta. Jason, ¿te dijeron que decir esto? ¿Qué pasa aquí? Irritado, Jason soltó y dio un gran paso hacia atrás. Eso es lo que realmente sucedió, dijo con firmeza. El oficial exhaló un largo ventilación, lento de frustración, y luego se puso de pie, derramando su acto amigable para los niños. Por lo tanto, los robots tomaron a su amigo, dijo. Yo sé lo que estás tratando de tirar, dijo que su tono. Estábamos ahí, Charlie dijo rotundamente, manteniendo su nivel de voz, como diciendo con calma y claridad suficiente, podría convencerlo de que no estaban diciendo mentiras. Nuestro amigo no hizo que fuera. El oficial miró de nuevo a las cadenas. Mira, dijo, al parecer la decisión de darles el beneficio de la duda. No sé cómo ha llegado hasta allí en el primer lugar, y en este momento no quiero saber. Pero la maquinaria allí es viejo, no ha sido tocado en 10 años. Lo más probable es que es bastante espeluznante. No me gustaría ir allí. Así que, aunque no te puedo culpar por estar asustado, puedo garantizar que esos robots en que no se mueven por sí mismos. Este lugar está muerto, dijo con una sonrisa cordial. Jason apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Creo que todo tiene que ir a casa, terminó, la declaración que suena más como una amenaza que como consejo. Se miraron el uno al otro. Después de un momento de silencio incómodo, Jessica miró a Charlie. Estas cadenas no estaban aquí antes. ¿Verdad? Ella vaciló, y miró a sus amigos para su confirmación, como si estuviera empezando a dudar de su propia memoria. No, dijo Charlie instante. Ellos no lo eran. No nos íbamos, y necesitamos su ayuda.
Bien, dijo Dunn en breve. ¿Cuál es su nombre? Él dijo, produciendo un cuaderno aparentemente de la nada. Carlton Burke, dijo Jessica, y estaba a punto de escribir para él, cuando de repente el oficial dejó la pluma y cerró los ojos, sus fosas nasales dilatadas. El oficial miró a ellos, ya no mirando tan joven. Yo voy a darle una oportunidad más. Dime exactamente lo que sucedió. Hablaba despacio, haciendo hincapié en los espacios entre las palabras. Él estaba en el control de nuevo, ya no fuera de su profundidad, como si de repente comprendió todo. Ellos trataron de explicar todo a la vez, hablar sobre la otra. La voz de Jessica era más fuerte y más tranquilo, pero incluso ella no pudo mantener su ansiedad de sangrado a través. Charlie se quedó atrás, tranquilo. Dime exactamente lo que sucedió. ¿Dónde se supone que deben empezar? ¿Con la noche? ¿Con la semana? ¿Con Michael? ¿Con la primera vez que su padre tomó una placa de circuito? ¿Cómo fue que nadie nunca para responder a algo así como, dime lo que pasó? El policía estaba asintiendo, y cogió la radio de nuevo, pero esta vez habló comprensible. Nora, llame Burke. Es su hijo. Estoy arriba en el sitio antiguo centro comercial. Hubo una explosión de respuesta de la estática, y el oficial volvió su atención de nuevo a ellos. Vamos, dijo. ¿Vamos a dónde? Dijo John. Fuera de la propiedad, dijo el policía. Marla empezó a protestar, pero él la interrumpió. Te estoy escoltar fuera de la propiedad, dijo. Sacó la batuta de su cinturón y apuntó con ella, al igual que una azafata dando instrucciones. Vamos, dijo Lamar. Jason seguía mirando sombríamente en el suelo, y Lamar le dio un empujoncito en el hombro. Jason, vamos, tenemos que hacer lo que dice ahora, ¿de acuerdo? Pero Carlton. Jason dijo en voz alta, y Lamar negó con la cabeza. Lo sé. Está bien, lo encontraremos, pero tenemos que ir ahora. Él guió a Jason hacia la entrada del callejón, y todo el mundo siguió. El oficial de policía caminaba detrás, siguiendo a Charlie un poco demasiado cerca. Ella aceleró, pero así lo hizo, y se resignó a ser la sombra. Cuando llegaron a la playa de estacionamiento, les dirige a esperar en el coche y se alejó unos pasos, hablando en la radio de nuevo, demasiado lejos para oír. ¿Qué está pasando? Dijo Jason. Estaba empezando a quejarse. Oyó el tono de su voz y trató de modular la misma. Yo no soy un niño pequeño, se recordó. Nadie respondió, pero Marla frotó la espalda con aire ausente, y él no se alejó. Largos minutos pasaron en silencio. Jessica se sentó en el capó del coche, de espaldas a el resto del grupo. Charlie quería ir con ella, pero ella no lo hizo. En su angustia, Jessica estaba cerrando, ir tieso y frío y insolente, y Charlie no creía que ella tenía lo necesario para romper esa sin descomponerse a sí misma. ¿Estaba hablando de papá de Carlton? Preguntó Charlie, pero nadie tenía tiempo para responder. Faros apareció, y un coche se detuvo en su lado. El hombre que salió era alto y delgado, y su cabello claro podría haber sido ya sea rubio o gris. El papá de Carlton. Susurró Marla, una respuesta tardía a la pregunta de Charlie. El hombre sonrió mientras se acercaba. El papá de Carlton, confirmó. Aunque ya está todo crecido ahora, es mejor que me llames Clay. Todos ellos murmuraron que, medio en señal de saludo, la mitad solo para probarlo. Jason se cubrió la boca con timidez, lamiendo la brecha invisible en sus molares. Pensé que nuestros días de travesuras serían detrás de nosotros, ¿no? Dijo Clay, con una expresión de buen humor. Jessica bajó del capó del coche de Charlie, con el rostro dibujado. Lo siento mucho, que se está perdiendo, dijo ella con fuerza. No sé lo que pasó, él tenía razón con nosotros. Bonnie lo secuestró. Jason soltó. El conejo se lo llevó. Arcilla empezó a sonreír, pero se detuvo cuando vio sus rostros. Oh, hijos, lo siento. No ha estado alrededor por un tiempo. Me temo Carlton está jugando una broma a usted. Todos ustedes. ¿Qué? Dijo Lamar. Oh, vamos, con ustedes de vuelta en la ciudad. No pudo resistir, dijo Clay. ¿Qué pasó? Te garantizo que configurarlo. Probablemente va a estallar de los arbustos en cualquier momento. Hubo un silencio, ya que todos esperaban, en contra de la probabilidad. No pasó nada. Bueno, dijo Clay al fin. Eso habría sido demasiado pedir. Vamos, ¿por qué no vienes de nuevo a nuestro lugar? Te voy a hacer todo un poco de chocolate caliente, y cuando Carlton finalmente aparece, se le puede decir que está conectado a tierra. Está bien, dijo Charlie, sin esperar el consentimiento de los demás. Quería creer Clay, quería creer que Carlton se encontraba bien, y se presentaba a reír.
Pero casi tan mal, que quería ir a un lugar donde un adulto estaba a cargo, alguien que haría que el chocolate caliente, y les aseguro que no había tal cosa como monstruos. Su padre nunca había hecho esa afirmación. Su padre nunca podría haberle dicho esa mentira. Nadie se opuso, por lo que se puso en marcha la caravana de nuevo, arrastrando barro casa. Todos ellos se acomodaron en sus lugares habituales. Charlie, John y Jessica en el coche de Charlie, y Marla, Jason y Lamar en Marla D. En el espejo retrovisor Charlie vio el coche del oficial Dunn, sigue justo detrás de ellos. ¿Está solo va de esta manera, o está haciendo seguro de que vamos donde se nos dice? Se preguntó, pero no importa. No estaban planeando en vuelo. En la casa de Carlton presentaron a través de la puerta principal. Charlie miró hacia atrás en el tiempo, para ver el coche de la policía, conducir por. Él nos estaba siguiendo. Mientras subían las escaleras, John se inclinó para susurrarle al oído. No me di cuenta de lo rico que eran cuando yo era un niño. Dijo, y ella ahogó una risa. Era cierto, la casa era enorme. Fue 3 pisos de altura, y se extendía hacia el bosque que lo rodeaban, tan amplia que Charlie cree que debe haber sido habitaciones enteras donde lo único que podía ver por la ventana eran árboles. Arcilla les mostró a la sala de estar, que parecía bien utilizado, los muebles no coinciden y las alfombras oscuras y durables, de esos que se hicieron para tomar las manchas. Carlton, mamá, que usted puede llamar a Betty ahora está dormido, dijo. La insonorización es bastante bueno, simplemente no gritar o estrellarse alrededor. Se corearon promesas, y asintió, satisfecho, y desaparecieron por una puerta. Se dispersaron a sí mismos sobre los muebles, sentado en sofás y sillas. Charlie se sentó en la alfombra entre la silla de Jessica y Lamar. Ella quería que todos ellos se quedan juntos. John se sentó a su lado y le dio una pequeña sonrisa. ¿Cómo hemos llegado, Plankett?, preguntó Marla. Creo que, tal vez. Estoy seguro de que lo que más podría explicarlo, dijo Jessica con indiferencia, mirando fijamente a la chimenea vacía. Quiero decir, ninguno de nosotros ni siquiera se conocen entre sí muy bien, en realidad no, tal vez él iba a hacer algo así. Todos ellos se movió incómodo. Eso era cierto, que habían estado comportando como si sus tiempos separados eran solo un poco de descanso, como si solo se podían llenar uno al otro en lo que habían estado haciendo, y entonces sería igual que lo fue. Como si su grupo nunca se habían separado. Pero 10 años era demasiado largo para que sea verdad, y en el fondo, todo el mundo lo sabía. Charlie lanzó sus ojos a John. Se sentía un poco avergonzado, pero ella no pudo haber expresado por qué. Arcilla regresó con una bandeja de humeantes tazas, y una bolsa de poco malvaviscos. Aquí estás. Él dijo jovialmente, chocolate caliente para todos, incluso a mí. Él dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó en un sillón verde maltratada que parecía ajustarse a él como un abrigo, ya acostumbrado a su cuerpo mientras estaba a su forma. Llegaron hacia adelante y se llevaron las copas. Solo Jason alcanzó los malvaviscos. Arcilla miró alrededor de la cara a cara. Mira, dijo. Sé que no me crees, pero Carlton hace cosas como esta, aunque tengo que admitir que este es probablemente el más raro. No está bien, haciendo revivir todas esas cosas de cuando eran niños. Él miró a la taza por un largo momento. Necesito tener otra charla con él, dijo en voz baja. Créanme, mi hijo tiene un extraño sentido del humor, prosiguió. ¿Sabes? Para la escuela secundaria, lo enviamos a un lugar en el pueblo de al lado. Nadie lo conocía. Se las arregló para convencer a sus compañeros de clase y sus profesores que tenía un hermano gemelo, en la escuela, durante las primeras semanas de clase. No sé cómo diablos lo consiguió, pero no lo supe hasta que se cansó del acto y empecé a recibir llamadas de la escuela que uno de mis hijos había desaparecido. Charlie sonrió débilmente, pero ella no estaba convencido. Esto era diferente. Esto es diferente, dijo Marla, como si leyera los pensamientos de Charlie. Jason vio desaparecer, estaba aterrorizado. Es cruel, si se trata de una broma. Marla sacudió la cabeza con rabia y se rascó las uñas contra la taza de porcelana. Si se trata de una broma, ella repitió en un tono más suave. Miró a Charlie, su tormentoso rostro, y Charlie sabía que si Carlton de hecho había creado todo esto para arriba, Marla nunca hablar con él de nuevo. La feliz reunión había terminado. Sí, dijo Clay. Lo sé. Pero él no lo ve de esa manera. Él tomó un sorbo de cacao, la búsqueda de palabras. Los gemelos tenían personalidades totalmente diferentes. Shaun era este chico extrovertido, alegre. Él estaba en el equipo de debate. Jugó al fútbol, por amor de Dios.
Carlton nunca había llegado cerca de un juego deportivo sin ser forzado. No sé cómo se lo guardó para arriba. Aún así, dijo Marla, pero que sonaba menos convencidos. La peor parte fue, Clay continuó, hablando más para sí mismo ahora que a los adolescentes, Shaun tenía una novia. Ella realmente le gustaba demasiado, pero él estaba jugando el papel. Pobre chica había estado saliendo con un chico que ni siquiera existía. Creo que se sorprendió al darse cuenta de cómo la gente malestar eran. Él se deja llevar, y simplemente asume todo el mundo está teniendo tan divertido como él es. Charlie miró a John y se encontró con su mirada ansiosa. Nosotros no conocemos, en realidad no. Tal vez él la levantó, dijo en voz alta. Tal vez, Jessica hizo eco. Yo lo vi. Dijo Jason en voz alta. Antes de que nadie pudiera responder, él había asaltado fuera de la habitación y desapareció por una puerta. Marla se paró automáticamente, y se trasladó a seguirlo, pero Clay levantó una mano. Que se vaya, dijo. Se necesita un poco de tiempo para sí mismo. Y quiero hablar con el resto de ustedes. Dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia adelante. Yo sé que estabas bromeando alrededor, pero yo no quiero oírte niños bromean sobre Freddy Fazbear. Usted sabe, yo no era el jefe en ese entonces, todavía era un detective, y yo estaba trabajando en esas desapariciones. A día de hoy, que era lo peor que he tenido que ver. No es algo para bromear. Miró a Charlie. Sus ojos grises eran duras, y las líneas de su rostro estaban inmóviles. Ya no era la figura paterna amable, pero el jefe de la policía, mirando como si pudiera ver a través de ella. Charlie tuvo un repentino impulso de confesar, pero no tenía nada que confesar. Estoy especialmente sorprendido por usted, Charlie, dijo Clay silencio. Charlie se sonrojó, vergüenza levantarse en ella con el rubor de calor. Quería protestar, para explicar a sí misma, por no decir nada que pudiera suavizar los ojos que parecían orificio en el cráneo. En cambio ella agachó la cabeza y murmuró una disculpa indistinto. Lamar rompió el silencio. Señor Burke, Arcilla, ¿no es que alguna vez descubrir quién lo hizo? Pensé que arrestaron a alguien. Arcilla no respondió durante un largo rato. Él todavía estaba mirando a Charlie, y se sentía como si estuviera tratando de decirle algo, o leer algo en su cara. Clay, dijo Marla, y él parecía venir de nuevo a sí mismo. Miró alrededor del grupo, su oscura expresión. Sí, dijo en voz baja. Hicimos arrestar a alguien. Lo hice, de hecho, y estoy tan seguro ahora que él era culpable como yo era entonces. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Lamar. Hubo un silencio en el grupo, como si algo muy importante estaba a punto de suceder. No había cuerpos, dijo Clay Burke. Sabíamos que era él, no había ninguna duda en mi mente. Pero los niños habían desaparecido, nunca se encontraron, y sin que sus cuerpos, él dejó de hablar, la mirada perdida en la media distancia, como si apenas conscientes de que estaban allí. Pero el secuestro, dijo Charlie. Desaparecieron. De repente estaba furioso, horrorizado por la injusticia evidente. ¿Cómo puede este hombre estar caminando por ahí? ¿Y si lo hace de nuevo? Sintió la mano de Marla en su brazo, y ella asintió con la cabeza, recostándose, tratando de calmarse. Pero la rabia todavía estaba allí dentro, hirviendo bajo la superficie de su piel. Arcilla la miraba con algo como la curiosidad en sus ojos. Charlie, dijo, la justicia castiga a los culpables, pero también debe proteger a los inocentes. Esto significa que a veces el culpable se salen con cosas terribles, pero es el precio que pagamos. Sonaba tumba, sus palabras de peso. Charlie abrió la boca para discutir. Pero esto era mi precio, que quería decir, pero antes de hablar miró a la cara. Tenía la convicción sombría de un monje. Lo que el padre de Carlton estaba diciendo importaba mucho a él, y él lo creyó completamente. Es la forma de dormir por la noche, pensó con amargura inusual. Se miraron a los ojos durante un largo rato, y luego Charlie suspiró y asintió con la cabeza, dando el reto. Intelectualmente, ni siquiera están en desacuerdo con él. Arcilla sentó de repente en su silla. Entonces, dijo alegremente. Creo que es un poco demasiado tarde para que las niñas a conducir de nuevo a ese motel. ¿Por qué no pasar la noche aquí? Tenemos 2 más habitaciones. Y usted puede regañar a Carlton por su pequeña travesura de la mañana, añadió con una sonrisa. Lamar y Juan mostraron Charlie, Marla y Jessica hasta los dormitorios, y Jason resurgieron mientras se dirigían hacia las escaleras, uniéndose al grupo como si nunca se hubiera ido. Por lo tanto, Jason y yo vamos a tener una, dijo Marla, y Jessica, tú y Charlie puede tener el otro.
Quiero quedarme con Lamar, dijo Jason instante, y Lamar sonrió ampliamente antes de que pudiera evitarlo. Sí, está bien, dijo. Echó un vistazo a Marla, sobre la cabeza de su hermano, y ella se encogió de hombros. Tómalo, dijo. Manténlo si quieres. Por lo tanto, eso significa que alguien consigue su cuarto, continuó, o todo lo que podíamos estar juntos. Sé que todo está bien, pero me siento como que deberíamos estar juntos. Ella estaba expresando pensamientos precisos de Charlie desde solo un poco tiempo antes, pero ahora, Charlie salté. Me quedo con la otra habitación, dijo. Marla le dirigió una mirada dudosa, e incluso John miró un poco sorprendido, pero Charlie simplemente miró y no dijo nada. Cuando la puerta se cerró tras ella, Charlie suspiró con alivio. Se acercó a la ventana. Era como ella se imaginaba, nada a la vista, pero los árboles. Era como si la casa estuviera completamente aislada, aunque sabía que el camino de acceso y la carretera estaban justo al otro lado. Desde fuera se oía aves nocturnas, y el susurro de las demás criaturas, más grandes en la planta de abajo. De pronto se sintió inquieto, despierto. Mirando por la ventana, casi quería salir a la calle, a caer en el bosque, y ver lo que ocultan. Miró su reloj. Era pasada la medianoche. Y de mala gana se quitó los zapatos y se tumbó en la cama. Fue, como todo lo demás en la casa de Carlton, bien llevado, el tipo de mobiliario única propiedad de personas que han sido ricos durante generaciones, cuyos ancestros podían pagar las cosas de tan alta calidad que duran 100 años. Charlie cerró los ojos, en lo que supuso sería un esfuerzo inútil para encontrar descanso, pero mientras estaba allí, escuchando el sonido de las maderas, y de Jessica y Marla chismes y riendo en la habitación de al lado, se sentía como si ella fueran hundiéndose en el colchón. Su respiración se profundizó, y ella no tardó en dormirse. Se despertó de repente, sobresaltado de su sueño. Ella era una niña otra vez, y su padre estaba durmiendo en la habitación de al lado. Era verano, y las ventanas estaban abiertas. Que había empezado a llover, y el viento se precipitó en la habitación en grandes ráfagas, soplando sus cortinas del dormitorio en una danza frenética y marcando el comienzo de una fina niebla. Pero eso no era porque ella se despertó. Había algo en el aire, algo inquebrantable que se apoderó de ella. Algo estaba muy mal. Charlie salió de la cama, bajando a sí misma con cuidado en el suelo. Al lado de su cama, Stanley el unicornio de pie, paciente y desactivado, mirándola con ojos sin vida. Ella le acarició la nariz, como si le da la comodidad que podría llevarla a ella también. En silencio, ella se coló por delante de él y salió al pasillo, sin saber lo que la impulsó. Se arrastró por el pasillo, más allá de la habitación de su padre a la escalera, y se agachó junto a la barandilla de madera, como si sus listones abiertos podrían protegerla de cualquier cosa. Ella se aferró a ella como ella hizo su camino hasta la escalera, dejando que el carril de tomar su peso mientras evita las tablas que crujían. Uno a uno, y tomó las medidas. Se sentía como las edades, al igual que años pueden pasar antes de llegar a la parte inferior, y cuando llegó ella podría ser una anciana, toda su vida se salió en el descenso de estas escaleras. A Charlie última llegado al final de la escalera, y ella miró hacia abajo para ver que había cambiado. Su cuerpo ya no era pequeña, camisón vestidos y descalzos, pero su cuerpo adolescente, alto y fuerte, y con la ropa puesta. Cuando se enderezó de sus cuclillas temerosos, se puso de pie más alto que la barandilla y miró a su alrededor en su casa de la infancia, sobresaltado. Este soy yo, pensó. Sí. Esto es ahora. Algo golpeó delante de ella. La puerta principal estaba abierta y el ruido sordo y regular contra la pared, atrapado por el viento. La lluvia azotaba empapando el suelo y anclar el perchero que estaba junto a ella, balanceándose hacia atrás y adelante como si no pesara nada. Hojas y ramas pequeñas fueron esparcidas en el suelo, arrancadas de los árboles y barridos, pero los ojos de Charlie fueron a sus viejos zapatos familiares, sus favoritos. Ellos colocan ordenadamente junto a la colchoneta, charol negro con tirantes, y ella podía ver la lluvia puesta en común en el interior, arruinando ellos. Charlie se detuvo por un momento, paralizada, demasiado lejos para la lluvia para llegar, pero lo suficientemente cerca de la bruma para mojar lentamente su rostro. Tendría que ir a la puerta y cerrarla. En cambio, Charlie retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de la frontera de la tormenta. Dio un paso, luego otro, y su espalda golpeó algo sólido. Ella se dio la vuelta, sorprendido, y lo vio. Fue la cosa desde el taller de su padre, lo terrible, espasmos. Se puso de pie por sí sola, doblada y retorcida, con una cara estrecha, de color rojizo canina y un cuerpo casi humano.
Su ropa era trapos, sus articulaciones de metal y las extremidades rígidas y expuestos, pero Charlie registrado solo sus ojos, los ojos de plata que destrellaban en ella, dentro y fuera, una y otra vez, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Charlie quería correr, pero sus pies no se movían. Podía sentir su pulso en la garganta, ahogándola, y ella luchaba por respirar. Lo convulsionó, y con movimientos lentos, sacudidas, su mano se levantó y extendió la mano para tocarle la cara. Charlie respiró temblando, incapaz de paso de distancia, y luego se detuvo, la mano solo pulgadas de su mejilla. Charlie se preparó, su profunda respiración y sus ojos se atornilla con fuerza, pero el toque de metal y tela harapienta en su piel no vino. Abrió los ojos. La cosa había ido todavía, y la luz de plata en sus ojos fue atenuado, casi fuera. Charlie se apartó de él, mirando con recelo, pero no se movió, y ella empezó a preguntarse si había cerrado, se queda sin la corriente finita que se potencia. Sus hombros encorvados hacia adelante, desgraciado, y quedaron debidamente allá de ella como si estuviera perdido. Charlie sintió una repentina punzada de dolor por esta criatura, ese mismo sentimiento de soledad parentesco que sentía en el taller de su padre hace muchos años. ¿Huele? Ella había pedido. Ella era lo suficientemente mayor como para saber la respuesta. De pronto, la cosa dio un vuelco a la vida. Charlie sintió que su luz ir la cabeza, ya que dio un paso torpe hacia ella, a toda velocidad su cuerpo hacia adelante como si apenas había aprendido a caminar. Su cabeza se volvió frenéticamente de un lado a otro y sus brazos se sacudió de arriba abajo con peligroso abandono. Algo se rompió. Era una lámpara, lo había derribado una lámpara de cerámica, y el sonido de su ruptura en el piso de madera sacudió a Charlie de su estupor. Se dio la vuelta y echó a correr escaleras arriba, luchando tan rápido como sus piernas se llevarla a la puerta de su padre, demasiado asustada para llamar incluso para él. Como ella trepó por la escalera, una pequeña parte de ella se dio cuenta de que eran demasiado grandes, que estaba casi a gatas, tropezar descalzo sobre el borde de su camisón. Ella era una niña otra vez, se dio cuenta en un momento de ruptura de la conciencia, y luego todo terminó, y siendo una niña era el único que podía recordar. Lo intentó de nuevo a gritar a su padre, pero él ya estaba allí, ella no necesitaba que lo llamara. Estaba de pie en el pasillo, y ella se agarró a sus colas de la camisa mientras ella se agachó detrás de él. Puso una mano sobre su hombro, sosteniéndola, y por primera vez, el tacto de su padre no hizo Charlie sentir que ella estaba a salvo. Se asoma desde detrás de la espalda, Charlie pudo ver las orejas de la cosa, entonces su cara, ya que subió las escaleras en su inquieto, tirando pasos. Su padre estaba en calma, de verlo, ya que subió la escalera final, y luego el padre de Charlie agarró la mano y se desenredó ella, obligándola suavemente para dejarlo ir. Se fue al encuentro de la cosa en grandes, incluso los pasos, pero como él se acercó a ella, Charlie pudo ver que le temblaban las manos. Tocó la cosa, se llevó las manos a ambos lados de su cara durante un largo rato, como si estuviera acariciando, y sus extremidades se detuvo, la cabeza todavía se mueve suavemente de un lado a otro. Se veía casi desconcertado, como si también se había despertado a algo extraño y aterrador. El padre de Charlie hizo algo que no podía ver, y lo dejó de moverse. Su cabeza cayó, derrotado, y sus brazos cayeron a sus lados. Charlie retrocedió hacia su habitación, sintiendo su camino a lo largo de la pared detrás de ella, sin atreverse a mirar a otro lado de la cosa hasta que estuvo segura detrás de su puerta. La habitación. La ventana. ¿Sucedió eso? Miró su reloj. No, en realidad no. Charlie se rió. ¿Qué es lo que la gente piensa acerca de él? Charlie negó con la cabeza. Por supuesto que sí. Yo supuse. Ella respiró hondo. ¿Recuerda? Correcto.